El 27 de agosto de 1975, un hombre que había vivido en 15 palacios diferentes fue estrangulado en un cuarto sucio del que alguna vez fue su imperio. Su cuerpo, envuelto en una sábana manchada, terminó enterrado bajo el piso de un baño. Este hombre no era un criminal cualquiera. Era Haile Selassie, emperador de Etiopía, descendiente directo del rey Salomón según las leyendas, adorado como un dios viviente por millones de rastafaris alrededor del mundo. Pero había un secreto que ni sus asesinos ni su pueblo conocían completamente. En algún lugar del mundo, oculta en cuentas bancarias suizas, propiedades bajo nombres falsos y cofres enterrados, existía una fortuna que superaba los $1.000 millones. Una riqueza acumulada mientras su país se moría de hambre. Si quieres descubrir cómo un emperador ocultó una de las fortunas más grandes de África, cómo alimentaba carne a sus leones mientras 300.000 de sus súbditos morían de inanición, y por qué parte de ese dinero sigue sin aparecer hasta el día de hoy, quédate hasta el final de este video. Y si esta historia te atrapa como nos atrapó a nosotros, déjanos un like ahora mismo. Pero para entender cómo Haile Selassie construyó su imperio de riqueza, tenemos que retroceder. Este hombre no nació emperador. Nació como Tafari Makonnen, en julio de 1892, hijo de Ras Mekonnen, uno de los generales más poderosos de Etiopía. Desde niño, Tafari presenció algo que marcaría su vida para siempre. En Etiopía, el poder no se heredaba automáticamente. Se compraba, se negociaba, se conseguía con oro y sangre. Etiopía era diferente a cualquier otra nación africana. Mientras el continente entero caía bajo el colonialismo europeo, Etiopía se mantenía independiente. ¿La razón? Oro. Armas compradas con oro, lealtades aseguradas con oro. Los emperadores etíopes habían aprendido durante 3.000 años de dinastía que la única forma de mantener el trono era simple: ser más rico que tus enemigos. El joven Tafari era brillante. Educado por misioneros católicos en Harar, aprendió francés, diplomacia y, sobre todo, aprendió a observar. Vio cómo su padre usaba la riqueza para mantener lealtades. Vio cómo los nobles compraban ejércitos privados. Vio cómo el emperador Menelik II había derrotado a los italianos en 1896 no solo con valentía, sino con dinero para comprar armas modernas. La lección era clara. En Etiopía, quien controla el oro, controla el trono. En 1911, Tafari se casó estratégicamente con Menen Asfau, una princesa que lo conectó directamente con la línea imperial. No fue amor, fue inversión. Cada matrimonio, cada alianza, cada gesto diplomático era un movimiento calculado en el tablero hacia el poder absoluto, y funcionó. En 1916, con apenas 24 años, Tafari orquestó el derrocamiento del emperador Lich Iyasu, acusándolo de convertirse al Islam. ¿La verdadera razón? Lich Iyasu no le daba acceso al tesoro imperial. Tafari se convirtió en regente, pero no era suficiente. Durante 14 años, desde 1916 hasta 1930, jugó el juego más peligroso de su vida: acumular poder sin despertar suficiente oposición como para ser asesinado. ¿Cómo lo hizo? Con una estrategia de dos caras. Públicamente se presentaba como modernizador. Llevó a Etiopía a la Liga de Naciones en 1923. Abolió oficialmente la esclavitud, ganándose elogios internacionales. Abrió escuelas, construyó carreteras. La prensa occidental lo llamaba el emperador progresista. Pero había otra cara, una cara que solo veían los nobles etíopes. Mientras hablaba de progreso, Tafari compraba lealtades, confiscaba tierras de enemigos y las redistribuía entre aliados. Creaba monopolios comerciales que le reportaban fortunas personales. El café, el oro, las pieles, todo pasaba por empresas que, casualmente, terminaban en manos de su familia o sus leales. Y entonces llegó 1930. La emperatriz Seuditu murió. Las circunstancias nunca fueron del todo claras. Lo que sí fue claro
es que Tafari Makonnen se coronó como Haile Selassie I, poder de la Trinidad, emperador de Etiopía, rey de reyes, león conquistador de la tribu de Judá, elegido de Dios. La coronación costó $3 millones de la época, una fortuna obscena. Invitó a dignatarios de todo el mundo. Quería que el mundo viera que Etiopía, y él personalmente, eran ricos, muy ricos, pero nadie preguntó, ¿de dónde salió todo ese dinero en uno de los países más pobres del mundo? La respuesta era simple y brutal, del sudor y la sangre de millones de campesinos etíopes que vivían en la miseria feudal mientras su nuevo emperador se bañaba en oro. Pero Haile Selassie había descubierto algo que lo haría más rico de lo que su padre jamás imaginó. El mundo moderno necesitaba a Etiopía, y estaba dispuesto a pagar por ello. Los años 30 fueron la edad de oro del emperador. Mientras presentaba ante el mundo una imagen de monarca progresista y modernizador, construía un imperio financiero personal que convertiría a su familia en una de las más ricas de África. ¿Cómo lo hizo? A través de una red de control económico tan sofisticada que tardarían décadas en desenredar. Primero, reformó el sistema de tierras. En teoría, todas las tierras de Etiopía pertenecían al emperador. Pero Haile Selassie convirtió esa teoría en práctica brutal. Confiscó millones de hectáreas de nobles que se habían opuesto a su ascenso al trono. No las redistribuyó al pueblo. Las convirtió en propiedades imperiales administradas por empresas que, curiosamente, reportaban directamente al palacio. El café etíope, considerado el mejor del mundo, fluía de estas plantaciones imperiales hacia Europa y América. Cada grano generaba ganancias que iban directo a las arcas personales del emperador. Segundo, creó monopolios. La Ethiopian Airlines, fundada en 1945 con ayuda estadounidense, era nominalmente una empresa estatal. Pero Haile Selassie se aseguró de que los dividendos fluyeran a cuentas específicas. Lo mismo con el Banco Nacional de Etiopía, las minas de oro en Walega, las exportaciones de pieles. En papel, pertenecían a la nación, en realidad pertenecían a él. Los economistas occidentales alababan la modernización de Etiopía. No veían que estaban financiando el enriquecimiento personal de un solo hombre. Tercero, y esto fue genial en su crueldad, estableció un sistema de impuestos feudales que nunca desapareció realmente. Los campesinos etíopes debían entregar hasta el 75% de sus cosechas a los terratenientes. Los terratenientes pagaban tributo al emperador. Era un sistema de extracción de riqueza que había funcionado durante siglos, solo que ahora Haile Selassie lo había optimizado con burocracia moderna y cuentas bancarias suizas. Pero las cosas estaban por empeorar de manera inimaginable. En 1935, Italia invadió Etiopía. Benito Mussolini quería su propio imperio colonial en África, y Haile Selassie hizo algo brillante. Se convirtió en mártir internacional. Viajó a Ginebra y pronunció un discurso ante la Liga de Naciones que conmovió al mundo. «Es nosotros hoy, será ustedes mañana», advirtió. La prensa occidental lo convirtió en héroe, el pequeño emperador africano desafiando al fascismo europeo. Era perfecto. Mientras tanto, durante su exilio en Inglaterra entre 1936 y 1941, Haile Selassie no vivió como refugiado. Vivió en mansiones británicas, recibía subsidios generosos del gobierno británico y, más importante, seguía recibiendo dinero de cuentas que había establecido en Londres y Suiza antes de la invasión. El emperador había sido lo suficientemente astuto como para diversificar su fortuna fuera de Etiopía. Cuando regresó al poder en 1941, con ayuda británica después de que los italianos fueran expulsados, Haile Selassie ya no era solo un emperador. Era una figura internacional, un símbolo de resistencia africana, y usó ese capital político para consolidar su riqueza como nunca antes. Disolvió la federación con Eritrea en 1962, anexándola por completo. La razón oficial: unidad nacional. La razón real: el puerto de Massawa en Eritrea controlaba el comercio marítimo.
Y quien controlaba el comercio controlaba los aranceles. Y quien controlaba los aranceles se enriquecía. Haile Selassie no estaba construyendo una nación. Estaba construyendo una empresa criminal con corona imperial. Para los años 60, el emperador poseía 15 palacios diferentes, cada uno decorado con oro, marfil, tapices europeos que costaban fortunas. Tenía una colección de vehículos que incluía docenas de Rolls Royces. Alimentaba a sus leones mascotas con carne fresca importada, mientras campesinos en el sur morían de desnutrición. La contradicción era obscena, pero nadie se atrevía a cuestionarla, porque Haile Selassie también había perfeccionado el arte de la represión. Cualquier persona que se atreviera a cuestionar al emperador desaparecía, no con grandes ejecuciones públicas que llamaran la atención internacional. No, Haile Selassie era más sofisticado que eso. Los disidentes simplemente dejaban de existir. Arrestos nocturnos, prisiones secretas, familias que nunca volvían a saber de sus seres queridos. El emperador había aprendido que el terror funciona mejor cuando es invisible, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que estaba por venir. Y fue en ese momento que cruzó la línea entre gobernante corrupto y monstruo moral. Entre 1973 y 1974, una hambruna devastadora azotó las provincias del norte de Etiopía. Wollo y Tigray fueron las más afectadas. Las lluvias nunca llegaron. Las cosechas se pudrieron en los campos. 200.000 personas murieron de inanición en menos de 2 años. 200.000. Niños con vientres hinchados por la desnutrición, madres demasiado débiles para enterrar a sus propios hijos, aldeas enteras convertidas en cementerios al aire libre. ¿Y qué hizo Haile Selassie? Ocultó la hambruna. Prohibió a los periodistas extranjeros visitar las zonas afectadas. Cuando la BBC logró filtrar imágenes del desastre, el emperador negó públicamente que existiera una crisis. «Son exageraciones», declaró. Etiopía es próspera. Mientras tanto, continuaba organizando banquetes imperiales en sus palacios. Hay testimonios, nunca completamente negados, de que durante las cenas de Estado servía carne importada de Europa, mientras a 200 kilómetros de distancia, etíopes morían masticando hojas y corteza de árboles. Pero lo más escalofriante era esto. Tenía leones mascota en su palacio, leones que paseaba con cadenas de oro. Y estos leones comían mejor que millones de etíopes. Carne fresca todos los días, cortes importados, atención veterinaria de lujo. Un reportero británico que visitó el palacio en 1973 escribió: «Mientras observaba al emperador alimentar a sus leones, no podía dejar de pensar en los niños que estaban muriendo de hambre a pocas horas de aquí». La ironía era cruel. El león de Judá alimentando leones reales, mientras el pueblo del león de Judá moría. Y aquí está el detalle que muchos no conocen. Haile Selassie no estaba en la miseria. En ese momento, su fortuna personal se estimaba en más de $1.000 millones. Tenía propiedades en Londres, París y Ginebra, cuentas bancarias en Suiza que manejaban inversiones en acciones europeas, depósitos de oro en bóvedas privadas, todo mientras su país se desmoronaba, todo mientras la tasa de mortalidad infantil era la más alta del mundo, todo mientras el 80% de su población vivía en pobreza absoluta. Los 15 palacios imperiales eran museos de opulencia obscena. El Palacio Jubileo en Addis Abeba tenía habitaciones decoradas completamente en oro, candelabros de cristal importados de Venecia, pisos de mármol italiano, baños con grifería enchapada en oro. El palacio de verano en Debre Berhan estaba rodeado de jardines que requerían miles de litros de agua diaria, agua que podría haber salvado vidas en las zonas de sequía. Pero Haile Selassie había dejado de ver a su pueblo como personas. Los veía como recursos, como números en un libro de contabilidad de su imperio personal. Y entonces cometió el error que sellaría su destino. El error fue simple: arrogancia absoluta. Creyó que era intocable, creyó en su propia propaganda. Los rastafaris en Jamaica lo llamaban Dios.
La comunidad internacional lo respetaba como estadista africano. Había fundado la Organización de la Unidad Africana en 1963. Era una figura histórica. ¿Quién se atrevería a tocarlo? Esta creencia, esta arrogancia ciega, le impidió ver lo que cualquier observador objetivo habría notado. Su país estaba al borde del colapso, y cuando un país colapsa, hasta los emperadores caen. La caída fue más rápida de lo que nadie imaginó. En febrero de 1974, estudiantes universitarios comenzaron a protestar. No era nada nuevo. Haile Selassie había enfrentado protestas estudiantiles antes y las había aplastado. Pero esta vez era diferente. Los militares, cansados de no recibir salarios mientras el emperador guardaba oro en cuentas suizas, se unieron a las protestas. Los taxistas paralizaron Addis Abeba. Los maestros abandonaron las escuelas. Y el emperador, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. El 12 de septiembre de 1974, el DERG, un comité coordinador de Fuerzas Armadas, entró al Palacio Imperial. No hubo resistencia. Los guardias imperiales que habían jurado morir por su emperador simplemente se hicieron a un lado. Haile Selassie, el hombre que había gobernado durante 44 años, fue arrestado. Pero aquí está el detalle que hace todo esto poéticamente perfecto. Lo sacaron de su Rolls Royce imperial y lo metieron en un Volkswagen Escarabajo azul. Un Volkswagen, el símbolo de su humillación, fue un auto del pueblo llevándose al supuesto rey de reyes. Mientras lo transportaban, multitudes se agolparon en las calles, no para defenderlo, para insultarlo. ¡Ladrón!, gritaban. ¡Asesino de niños! Era el mismo pueblo que hacía apenas años se arrodillaba ante él. Ahora escupían su nombre. La caída del emperador no fue una tragedia shakespeariana, fue una farsa humillante. Y lo peor estaba por venir. Durante casi un año, Haile Selassie fue mantenido prisionero en uno de sus propios palacios. El gran palacio de Addis Abeba, donde había organizado cenas de Estado con presidentes y primeros ministros, se convirtió en su prisión. Los militares confiscaron sus 15 palacios, confiscaron sus cuentas bancarias locales, recuperaron arte, joyas, vehículos. El inventario tomó meses, millones de dólares en objetos de valor. Pero no encontraron todo, porque Haile Selassie había sido demasiado astuto. Las cuentas en Suiza seguían intactas. Las propiedades en Londres seguían a nombre de compañías fantasma. Los depósitos de oro en bóvedas privadas europeas nunca fueron localizados. El 27 de agosto de 1975, Haile Selassie murió. La versión oficial dijo: complicaciones de cirugía de próstata. La verdad, revelada solo en 1994, fue mucho más brutal. Fue estrangulado por oficiales del DERG. El hombre que había vivido como un dios fue asesinado como un criminal común. Pero la ironía final, la que hace que esta historia sea perfectamente cruel, es esta. Su cuerpo fue envuelto en una sábana vieja y enterrado bajo el piso de un baño del palacio. Bajo un baño. El emperador, que había defecado en inodoros de oro, terminó enterrado debajo de uno. Durante 19 años, su cuerpo permaneció ahí, oculto, olvidado, como él había ocultado la hambruna, como había olvidado a su pueblo. Solo en 1992, cuando cayó el régimen del DERG, encontraron sus restos. Y en el año 2000, 25 años después de su muerte, finalmente recibió un entierro adecuado. Pero para entonces, nadie lloraba por Haile Selassie. Etiopía había aprendido su lección. ¿Y la fortuna? Parte fue recuperada. Los nuevos gobiernos etíopes persiguieron cuentas bancarias durante décadas. Recuperaron millones, pero no todo. Hasta el día de hoy, se estima que cientos de millones de dólares siguen ocultos, en cuentas bajo nombres falsos, en inversiones que nadie puede rastrear. Algunos de sus descendientes viven cómodamente en Europa y América, aparentemente con acceso a fondos que el gobierno etíope nunca pudo localizar. El emperador murió sin un centavo, pero su dinero vive. La lección de Haile Selassie es brutal pero necesaria.
No importa cuánto oro acumules, no importa cuántos palacios construyas, no importa si el mundo te llama Dios. Cuando tu pueblo muere de hambre mientras tú comes banquetes, tu caída no es una posibilidad, es una certeza. La historia no perdona a quienes tienen el poder de salvar vidas y eligen guardar oro. Haile Selassie podría haber usado su fortuna para combatir la hambruna. Podría haber salvado 200.000 vidas. Eligió alimentar leones en su lugar. Y por eso, su legado no es de grandeza imperial, es de advertencia. Una advertencia de que hasta los emperadores más poderosos terminan bajo el piso de un baño cuando traicionan a su pueblo. Si esta historia te impactó como nos impactó a nosotros, déjanos tu comentario. Dale like a este video. Suscríbete para más historias que revelan las verdades ocultas de la historia africana. Y recuerda, el poder construido sobre la miseria de otros siempre colapsa. La única pregunta es ¿cuándo?